¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se suma a esta hora a nuestra sintonía. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada, partiendo por esta que ha generado bastante revuelo, ¿no? La detención de Luis Castillo en la ciudad de Copiapó por el delito presunto de secuestro. Castillo, usted recordará, fue una de las personas detenidas durante el estallido social, indultado por el presidente Boric, pese a que tenía su prontuario policial, generando en su minuto una gran crítica de parte de la oposición y también sectores del oficialismo. Mientras el gobierno está evaluando querella, desde la oposición cuestiona nuevamente al mandatario. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al ex ministro del Interior, Jorge Burgos, también vicepresidente de Paz Ciudadana, académico, investigador. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Iván, muchas gracias por la invitación. Al contrario, partamos por este caso que generó en su minuto mucha polémica, sobre todo porque esta facultad del indulto, que es un resabio, algunos dicen, de época... Monárquico. Monárquicos han dicho, incluso, de épocas anteriores, muy presidencialista. Es una facultad que tiene el presidente, pero que en este caso en lo particular se cuestionó mucho el carácter de alguna de las personas indultadas. Los hechos posteriores, bueno, y el prontuario de Luis Castillo, me imagino, Jorge, que habrás visto esta imagen, pues uno podría pensar, ¿le dieron la razón a las críticas o no? Bueno, todo indica que este señor que tuvo el beneficio del indulto ha vuelto a delinquir. Lo determinarán los tribunales en definitiva, pero la sospecha judicial es bien potente de que volvió a delinquir. Y ese es un riesgo que asume cualquier presidente de la República que indulta a personas con prontuario. Y el presidente Boric asumió un riesgo importante. Y a mi juicio, en este caso, no menos queda comprobado, según los antecedentes policiales, que era bien complejo otorgar ese indulto en base a esa facultad particular. Corresponde a una época de este gobierno en donde se miraba con, voy a usar una palabra elegante, con cierto romanticismo a algunos hechos delictuales gravísimos que ocurrieron en Chile. No hay que olvidar que antes del indulto el gobierno se había asistido a todas las querellas por ley de seguridad del Estado. Había una mirada comprensiva, romántica respecto de lo que significaron una serie de delitos gravísimos ocurridos con posterioridad al 19 de octubre. Y estas personas fueron beneficiadas, o esta a lo menos, de ese romanticismo de ver las cosas. Hoy día creo que sería absolutamente descartable que el actual presidente de la República, que ha entendido el tema de la seguridad pública, indultara a personas en condiciones similares a este señor. Sería imposible. Ocurrió en un momento distinto, muy reciente, pero muy distinto. Y es, como dices tú, esta institución, a mi juicio, que es un resabio monárquico, que no debiera existir porque pone en manos del presidente de la República una decisión sobre la justicia. Yo puedo entender leyes de indultos generales, que pueden ser para muchas o pocas personas, donde son dos poderes del Estado los que comparten la responsabilidad de tomar una decisión de esa naturaleza. Este otro es un resabio. Y tengo una mala noticia. La propuesta constitucional que votamos el próximo domingo la mantiene, fíjate, la mantiene más escondidita que como está ahora. Hoy día es una facultad del presidente, ahora está establecida que en materia de ley en indulto particular. Pero la mantiene. Yo creo que era una buena oportunidad para haber terminado con esto, que produce efectos negativos, como es el caso que usted está mostrando. Bueno, a ver, esto ocurre en el norte. Supuestamente Castillo, en compañía de 3 mujeres, entendemos que menores de edad, protagonizan este secuestro, ponen a una persona dentro del maletero del vehículo. El fiscal que está llevando esta causa adelante acaba de hacer declaraciones para esclarecer los hechos que se están imputando. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal y seguimos de inmediato con Jorge Burgos. Como hemos dicho desde un comienzo, con prudencia, la Fiscalía continúa haciendo diligencias para investigar un presunto delito de secuestro. Tenemos 2 versiones, la de la víctima y tenemos la versión de los imputados. La Fiscalía, de modo responsable, continúa junto a Carabineros de Chile y sus unidades especiales realizando intensas diligencias con el objeto de tener la mayor cantidad de información posible y hacer una persecución penal responsable en su caso. Y, en ese sentido, tener los antecedentes finalmente suficientes para tomar una decisión en cuanto a formalizar o no a los imputados y por qué delito formalizarlos. González, el fiscal de Atacama, precisamente, que estaba hablando sobre este tema, sigue adelante la investigación. Ahora, lo que se critica, Jorge, del punto de vista... Pero bien prudente la declaración. Es prudente, dice, tenemos 2 versiones, la de la víctima y la de los imputados. Porque también la víctima entendemos que tenía antecedentes judiciales, ninguno vigente, pero tenía. Presunción policial, pero obviamente eso tiene que pasar varios sedazos todavía para que vaya adquiriendo convicción. Desde luego
que haya una formalización, en fin. Pero yo quería ir a la mirada política, sentencia. Jorge, porque cuando al presidente se le insiste muchas veces sobre este punto de los indultos, cuesta la salida del titular de justicia, hay una serie de elementos ahí muy complicados, porque se cae también esta mesa de seguridad con la oposición, recordemos a propósito de los indultos. Generó muchas secuelas y el presidente cuando se le pregunta varias veces sobre el tema dice, en algún momento dice, se podría haber hecho mejor si hubiera posterior todos los antecedentes, pero también tiene la convicción de que no se indultó delincuentes. No eran jóvenes que fueran delincuentes. Por eso, sí. Yo creo que hubo una mirada equivocada respecto a quienes se estaba indultando. Desde luego, digamos las cosas por su nombre, porque buena parte del gobierno, en ese momento al menos, no creo que ahora, miraba esos delitos o esos hechos delictuales justipreciados por los tribunales, por la Fiscalía, como hechos políticos. Más de alguna vez habló de que eran presos políticos. Había un sector importante de esta comunidad. Acuérdese usted con qué resolución se inicia la antigua convención, antes de entrar al tema de la Constitución, pidiendo la libertad inmediata para los presos políticos de la revuelta. ¿Ah? Claro. Entonces esa visión la compartía el gobierno, tal como compartía otras visiones bastante complejas respecto a la macrozona sur. Acuérdese usted que al comienzo se termina el estado de excepción. Había una verdadera carrera entre varios ministros, quién hablaba primero con los líderes de la CAM. Eso es parte del pasado, reciente, pero parte del pasado, afortunadamente, porque hoy día, cuando se es gobierno, se da cuenta la gente lo complejo que es tratar el tema de la seguridad pública. Y por eso la señal de indultar a través del indulto particular a personas con antecedentes penales graves es súper compleja, súper compleja. Ahora, Jorge, ¿cuánto ha incidido, porque estamos a puertas también del plebiscito, la agenda de seguridad? Porque efectivamente, cuando usted fue ministro de Interior no había el tipo de delitos que hay ahora. Antes de responder eso, me informan que están en Antofagasta, porque también es un caso muy complicado lo que está ocurriendo con la formalización del caso Convenio. Está hablando de la Fiscalía de Antofagasta. Vamos a revisar de inmediato lo que nos están señalando al respecto de esta formalización de Andrade y Contreras, ex Seremi de Vivienda y director de la Fundación Democracia Viva. Lo escuchamos. El Ministerio Público dice relación con la gravedad de las penas asignadas a los delitos por los cuales se sigue la investigación. Posteriormente se pasa a la etapa de formalización de la investigación, ya dejaba atrás la discusión de la legalidad de la detención, y aquí es relevante que se sepa que el día de hoy se da inicio a lo que se conoce como investigación judicializada. En términos muy generales, ¿qué significa esto? Significa que la investigación no ha terminado, muy por el contrario. La investigación comienza el día de hoy, pero en una etapa diversa, que es con judicialización y con solicitud de medidas cautelares. De ahí entonces es que el fiscal titular de la causa, el fiscal Cristian Aguilar, procede a formular los cargos respecto de los delitos por los cuales están siendo investigados los imputados. Luego de aquello se refiere a la calificación jurídica, para que quede claro que la formalización que hace el Ministerio Público es por 3 delitos de fraude al fisco respecto de cada uno de los imputados, como evidentemente presumibles autores de ambos, de acuerdo a lo que establece las normas de participación de nuestro Código Penal. Esto también se conoce como reiteración de delitos. Luego de aquello, y despejado el debate o no de la continuidad de la audiencia, se pasa entonces a exponer cuáles son los antecedentes de investigación que dicen relación con aquellos que permiten fundamentar la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, que en este caso fue la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Petición a la que adhirieron también las partes querellantes, en términos generales todos por la misma causal, salvo uno de los querellantes. Dejar también en claro que para el día de mañana lo que queda pendiente de la audiencia son las alegaciones de las defensas en orden a la solicitud de medidas cautelares hechas por el Ministerio Público, así como también dicha petición de medidas cautelares y la discusión del plazo de investigación judicial que se abrió a contar del día de hoy. Fiscal, sobre el caso particular, deja manifiesto el Ministerio Público una concertación de un grupo de amigos, de alguna manera, que se beneficia, comillas, de
esto que es el fraude al fisco, que es lo que están imputando ustedes. ¿Cuán grave es eso y cómo ven en términos de pruebas que van a ir respaldando esta tesis? A ver, la imputación que se ha hecho ahora en términos de formalización y los antecedentes que se pusieron para fundamentar las cautelares dicen relación con el concierto entre dos personas, que son entre el señor Contreras y el señor Andrade. Se expusieron antecedentes, evidentemente, de la vinculación con otras personas dentro de un mismo contexto. Pero lo que dice formalizado y lo que por ahora el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar para fundamentar la medida cautelar que se ha solicitado. Ya, parte de lo que está diciendo la Fiscalía a propósito de las formalizaciones de Contreras y Andrade, que continúa mañana, naturalmente, un caso que ha impactado fuerte al gobierno. Estamos con Jorge Burgos. Jorge, estábamos hablando de la gente de seguridad, pero redondemos esto, ¿no? Porque efectivamente esto también impacta muy fuerte al Ejecutivo, impacta muy fuerte al discurso de probidad e impacta con esta nueva las dos detenciones y la revelación en torno a cuánto sabía o no sabía el ministro Montes, y lo hace a días del plebiscito constitucional. Primero, ¿qué calibración haces de cuánto impacta al relato del gobierno, de la probidad, de tener un estándar distinto, el caso convenios en general, no solamente Democracia Viva, que está haciendo noticia desde ayer, ¿no? No, en general los gobiernos cuando tienen problemas tan complejos, investigaciones en materia administrativa y delictual, de hechos que alcanzan a funcionarios, obviamente que tienen una consecuencia y tienen un impacto en la imagen de los gobiernos, no tengo ninguna duda de eso. Lo importante es que todos los actores colaboren en la investigación, y de esa perspectiva yo tengo la visión muy particular que desde el Ministerio de Vivienda, particularmente desde el ministro Carlos Montes, hago un disclosure. Yo conozco a Carlos Montes, me considero amigo, pero eso no me impide decir que yo creo que él ha sido más bien un ente colaborador para la determinación de los hechos delictuales que pueden haber detrás de toda esta malla de convenio y de toda esta gente que, abusando de posiciones funcionarias, abusando de una cierta lógica de superioridad moral, han hecho esta pilatunada destinada a defraudar al fisco. Ya, pero Jorge, tú has sido también ministro, sí. Y ahí hay un tema de responsabilidades políticas, que es lo que se le está exigiendo al ministro Montes. Hasta el momento nadie le ha exigido una responsabilidad de carácter penal, ¿no? No, por cierto. Pero la responsabilidad política, porque yo ignoro cuántos informes recibe un ministro, por ejemplo, de su subsecretaria. Porque la subsecretaria Tatiana Rojas ha dicho que le entregó un informe concreto al ministro, que le hizo un detalle de lo que estaba ocurriendo con Democracia Viva. Y allí se han pedido responsabilidades, no solo de la oposición, que está amenazando con una acusación constitucional si es que el presidente Boric lo mantiene en el gabinete, desde el propio oficialismo. En este mismo programa, ayer el senador Fidel Espinosa decía que si el ministro supo esto, antes de que estallara públicamente, debería renunciar. Sí, pero mire, yo voy a contar mi experiencia como ministro. ¿Cuántos informes recibe un ministro de su subsecretaria a la semana? Muchos, y de nuevo muchos verbales, 4, 10, 20... Son muchos porque hay una relación muy cotidiana, en fin. Ahora, yo no conozco el tenor del informe. El ministro Montes ha dicho que fue un informe más bien de generalidades, del funcionamiento de la Fundación. Eso no lo sé. Pero lo único que yo pongo como elemento central, que aquí lo importante es que desde el Estado no haya el intento de esconder, sino que haya, como corresponde, concretamente colaboración en investigación de hechos delictuales. Y esa perspectiva a mí me parece, como ciudadano, que Montes es una persona que ha colaborado en eso. Ahora, lo que usted me dice, ¿ser responsable político de todo lo que pasa en un ministerio? Sí, ser responsable porque está en la cabeza, pero tampoco puede llegar al extremo de que todo lo que pase es responsabilidad política del ministro, porque eso es imposible, eso no es natural, no es normal. En este mismo ministerio han ocurrido, frente a otros ministros, otros hechos en que los ministros no tenían la responsabilidad política. Eso se va a discutir, yo, en fin, no sé qué decisión van a tomar, pero tengo la impresión de que es un tema que está en desarrollo. Yo no tengo condiciones para determinar esto es lo que tiene que pasar. Estamos demasiado buenos para dictar sentencias a personas que no tenemos todos los antecedentes. Yo a ese carro no me voy a subir. Ya, pero Jorge, cuando se dice tiene que asumir la responsabilidad política, ¿qué significa eso? Porque en el fondo el ministro puede decir, yo asumo toda la responsabilidad política, sigo siendo ministro. O asumo la responsabilidad política y doy un paso al costado, porque también un ministro, uno entiende que es un colaborador del Ejecutivo y tiene que ayudar
al trabajo del Ejecutivo y a la ejecución de un programa de gobierno. Este gobierno debuta declarando emergencia habitacional con un déficit que está entre las 600.000 y las 700.000 viviendas y con una meta de 260.000 viviendas construidas en 4 años. Y los últimos 7 meses el ministro Montes ha tenido que dar explicaciones todos los días. Sí, porque le ha quitado buena parte de su agenda. Pero mire, la responsabilidad política cuando un opositor a cualquier gobierno habla de la responsabilidad política del ministro, lo que está pidiendo es que se vaya. Va a ser bien concreto. Entonces, un opositor si uno asume la responsabilidad política, tiene que salir. Eso es. En este llamado que asuma su responsabilidad política, lo que hay detrás de eso que está diciendo el señor presidente, pídale la renuncia. Yo respecto de eso creo que es opinable, porque a lo mejor la responsabilidad política es muy probable, no puede determinarse de que haya habido un acto de omisión, ni siquiera negligente, para qué digo, no doloso respecto de la situación. Una cuestión que hay que evaluarla según los hechos. A mí, desde una mirada ciudadana, de una persona que trata de no contestar todo en sede gobiernista o sede opositora, que es lo que yo intento por lo menos en mi vida, me parece que desde ese ministerio ha habido más bien, de las autoridades que no están involucradas en estos hechos, ha habido más bien colaboración, como corresponde, pero la ha habido, tanto con el organismo administrador como con el ministro, con los organismos investigadores jurídicamente. ¿Ah? Ahora, también Jorge, y apelando a la experiencia del Estado en la moneda, en carteras como interior, y también como subsecretario, pero carteras que son de todo el peso político, sí. Evidentemente detrás de esto también hay mucho de equilibrio, de relaciones con los partidos, de la situación particular de este gobierno que tiene 2 coaliciones, Frente Amplio y Izquierda Democrática, y evidentemente el Partido Socialista dentro de Izquierda Democrática es un partido gravitante, así como el Partido Comunista lo es dentro del Frente Amplio. También mover una pieza tan relevante como el ministro de Vivienda, que es objeto de acusaciones todos los días de parte de la oposición, es entregar un precio muy alto. Pero también puede decir, si lo mantengo la crisis dentro de la moneda. Si lo saco, le doy el punto a la oposición. Siempre es crítico para un presidente de la República, este u otro, sacar a personas que son de su confianza política y amistad. Es crítico, es complejo. O sacar a personas que representan la alimentación diversa que ha tenido este gobierno. En su origen, aunque Montes está desde el comienzo, este es un gobierno donde el mundo, entre comillas, socialdemócrata, que a veces ha tenido poco de socialdemócrata, eso harina de otro costal, a mi juicio, ese mundo ha ido ganando espacios en la conducción. Sí, claro. Entonces debe tener alguna dificultad. Hoy día los ministros... Marcel... Pero los ministros más importantes, perdón con los que no voy a nombrar. Pero ahí yo le pongo 2. Mario Marcel, el ministro Cordero. Sí, claro. Justo. La función que tiene Cordero, tanto desde justicia como de vocero judicial, podríamos decir. Exacto, y también de apaga incendio, es bien notable. Y está bien elegido porque es articulado, qué sé yo. Entonces... o sea, también hay un tema político. Hay un tema político. ¿Hay una dificultad política en sacarlo? Siempre hay una dificultad política. También siempre los presidentes, en este u otros gobiernos, dicen, ¿por qué voy a darle un gusto a la oposición si yo no tengo elementos que determinen? Eso siempre está en discusión. A veces tienen que tomar la decisión porque las cosas van en un derrotero complejo, pero es una discusión compleja y permanente. Ya, pero porque también la otra arista es, mantengo a Montes dentro del gobierno. Mantengo la crisis del Palacio. Sí, esa fue una mirada, a ver, voy a aliviar la carga. Perdón, sacando... Republicanos, que lo ha dicho más fuerte, tienen una mirada, en este caso, no muy distinta de Bópoli, no muy distinta de la UDI, no muy distinta de RN, no muy distinta de algunas personas dentro del oficialismo. No, por cierto, sí, yo creo que la situación es difícil, Lo que pasa es que, como usted me invitó a este programa y yo soy un ciudadano de a pie, ahora más hay algunas pegas que tengo en materia... Pero estamos aprovechando ese expertise de a esta altura tengo derecho a decir cosas distintas a la lógica que contestan todos los políticos. Probablemente hace 8 años yo le habría dicho una cosa más obvia, pero la vida a uno lo hace aprender. Por ejemplo, en el otro tema que estábamos tocando, yo soy súper cuidadoso para decirle que había antecedentes policiales que este señor puede haber vuelto a delinquir, claro. El de Atacama, pero no hay certeza jurídica. Eso lo aprendí a golpe de porrazo. Porque yo al comienzo tuve la tendencia a creer que el parte policial era el non plus ultra de verdad. Eso no es cierto nunca. Cuidado. Ya. Vamos a retomar el tema de la agenda de seguridad porque es muy relevante. Estamos en la previa de una decisión plebiscitaria de Constitución, sí. La segunda.
Y se ha presentado este proyecto constitucional como la agenda, o sea, como la constitución que da seguridad al país. En la época que usted era ministro de Interior o cuando era subsecretario, delitos como los que hoy nosotros enfrentamos y los contamos todos los días, o sea, a nosotros nos toca todos los días decir un secuestro, una persona asesinada aquí, un cuerpo arrojado allá, un sicario, niños baleados, cosas que no ocurrían, eran delitos que no eran de frecuente ocurrencia. O a lo menos menos. No teníamos sicariato en esa época. Sicariato, no había. Y secuestro tampoco, era una rara avis. El secuestro era una cosa completamente... La tasa de homicidio... La tasa de homicidio sigue siendo de las más bajas de Latinoamérica, pero se ha doblado. Se ha duplicado en relación a nosotros mismos. No, si yo obviamente en tengo ese una sentido, Jorge, usted tiene una mirada que es interesante porque en el mundo fue considerado como el sheriff de la moneda. Y por eso yo sé que es un apelativo que a los ministros de Interior no les gusta mucho, pero también es la verdad, porque tiene el manejo de la política, pero el manejo de la seguridad. Pero hoy día la crisis de seguridad, ¿de qué calibre es, viéndola desde afuera del gobierno? No, estamos en una situación crítica de seguridad desde el punto de vista de la cotidianidad de las personas. Mira, todos, usted probablemente, yo y buena parte de la gente que nos está oyendo, que no es poca, hemos incluso cambiado hábitos de vida. Cuando eso ocurre es porque la gente está, y con razón, con miedo, a salir a cierta hora, la preocupación del hijo que no llega a cierta hora. Todo eso va cambiando y eso ha crecido, Y para eso tenemos que trabajar muy mancomunadamente en salir de ese problema. Primero, que no siga subiendo y después ojalá que empiece a bajar. Y para eso se requiere grandes acuerdos y no poner el tema de la seguridad pública en el centro del debate político. No ha ido mal. Cuando uno recuerda fraseología, cuando llegue al poder, se acabó el recreo de la delincuencia. Se acabó la fiesta de la delincuencia. Voy a poner un candado a la puerta giratoria. Esa fue una promesa de campaña del presidente Piñera. Está bien. O cuando se estaba en la oposición hace poquito y me negaba cualquier proyecto de seguridad porque era violatorio de los más... No hay que militarizar el Gualmapu. Exacto. Es un problema político, no delictual. Toda esa fraseología sirve muy poco porque lo que estás tratando de decir tú, yo cuando sea gobierno lo voy a hacer mejor y eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Entonces, pongamos en el centro de la discusión una cuestión que sea común, lo más común posible. Por eso a mí me pareció que el acuerdo Tobaco-Loma fue un buen acuerdo. Se ha complicado, pero han sacado varias cosas. Pero esa es la forma de enfrentar este problema. Hay proyectos pendientes, demasiado tiempo pendientes. No puede ser que sigamos discutiendo la creación del Ministerio de Seguridad Pública y hace 12 años que estamos en esa discusión. Hay que terminar esa discusión. Es obvio que Chile necesita un ministerio encargado exclusivamente de la seguridad para que el ministro del Interior o jefe político del gabinete sea jefe político del gabinete y no el sheriff del condado y tener una persona dedicada a eso. Entonces, yo pondría los esfuerzos ahí. Hay muchas cosas por hacer, hay proyectos interesantes. Por ejemplo, se ha establecido que en Chile estamos con un problema grave de crimen organizado, vinculado a distintos delitos, pero particularmente al narcotráfico. Yo no soy de los que crea que esto empezó hace un año, no. Caso de narcotráfico, crimen organizado, a mí me tocó como subsecretario del Interior el año 2001. Simplemente le recuerdo Aerocontinente. A ese nivel. Hay una línea aérea vinculada que terminó muerta en Perú y en Chile. Pero bueno, el tema es que ha crecido. Tenemos que tener instrumental bueno. Por ejemplo, hoy día tenemos un proyecto de ley, mandó el Ministerio de Hacienda, no el de Interior, un proyecto bien interesante, subsistema de inteligencia financiera, destinado a atacar un tema central en el crimen organizado proveniente del narcotráfico, lavado de dinero. ¿Cómo le damos? ¿Cómo los complicamos en la forma en que limpian el dinero? Tenemos demasiada compra en Chile en dinero efectivo. Ahí se ha establecido un tema súper interesante que yo sé que crea inconveniente, pero hay que debatirlo. Secreto bancario. Abrir las cuentas bancarias. Pero por cierto... Evitar las transacciones o prohibir las transacciones o al menos informar transacciones por sobre un cierto monto. O prohibirlas. Si alguien llega a comprar un automotor, un vehículo de 60 millones de pesos y pone un fajo de billetes de 60... Exacto. Eso no es lógico, no es normal. Hay países europeos donde las transacciones están prohibidas, transacciones sobre, creo que 1.500 euros. Me dicen, no sé si es cierto, que en varias tiendas, entre comillas, del mall del lujo, en distintas partes, ya es habitual contadores de dinero. Sí, claro. Porque la gente va a comprar 7, 8 millones de dinero efectivo. Eso hay que pararlo, porque ahí le paramos parte importante del negocio. Ya, pero Jorge, hay una discusión. Ustedes dicen, no hay que politizar esta discusión porque hoy día está en la posición. Hacer lo menos posible político. Sí, probablemente lo que usted hoy día se oponga, después cuando sea gobierno le van a responder de la misma manera. Pero
había una mirada de esta generación que hoy día está en la moneda que tenía una mirada crítica, por ejemplo, a los estados de excepción constitucional en la macrozona sur. Sí. Y terminan utilizándolos por casi 2 años. Si vamos a la frontera norte, tenemos este proyecto de la infraestructura crítica. Y desde la región metropolitana, nosotros en la radio, a mí me toca entrevistar muchas veces a fiscales de la zona norte del Universo, y nos han dicho, mire lo que nos decían hace meses, lo que yo vivo en Iquique, nos decía el fiscal de Iquique, lo que yo vivo en Antofagasta, nos decía el fiscal y el alcalde de Antofagasta, lo van a tener en Santiago en 2 meses más. Y efectivamente ya en el centro de Santiago están ocurriendo cosas que antes pasaban solo en la zona norte. Y por eso algunos alcaldes y el gobernador Orrego, que no vamos a decir que es una persona de derecha. No. Ya. Y el gobernador Orrego dicen, hay condiciones para discutir el estado de excepción en la región metropolitana. Dada su experiencia de ministro de Interior, y ahora que es ciudadano y puede decirlo de manera más descomplicada que cuando uno tiene una militancia activa o está en un cargo público, más libre. ¿Existe o no existen las condiciones para decretar o al menos discutir seriamente un estado de excepción constitucional en la región metropolitana? Yo creo que existen condiciones para debatir el tema con seriedad. Ya no basta la respuesta, tal como no basta la afirmación, la única solución es... no hay una bala de plata para esto. No basta la respuesta, no, por ningún motivo. Yo tal vez hace algunos años le habría contestado más bien esa tesis. Los militares no están para el orden público, cuando uno mete a los militares en esto, después cuesta mucho sacarlo, puesto que lo hemos comprobado, Sí. En fin. Pero yo le reconozco que hoy día hay elementos para declarar, yo creo que sería un absurdo declarar la región metropolitana en estado de emergencia. No hay capacidad, no hay capacidad. ¿No hay capacidad militar para tener un estado de excepción? Pues si nosotros tenemos una Fuerza Armada en buen estado de alistamiento, bien pertrechada, ha costado mucho, unas buenas fuerzas profesionales, pero son pequeñas. Y buena parte de nuestras Fuerzas Armadas están donde tienen que estar. Nosotros tenemos frontera con un país que no quiere tener relaciones exteriores, relaciones diplomáticas con nosotros, y que además hace un año firmó un acuerdo de apoyo mutuo con Irán. Entonces, para decirle una cosa nomás, ¿usted cree que se pueden desproteger las fronteras norte? No, no se puede. Desde el punto de vista de la soberanía, no se puede. Ya, pero lo que quiero decir es que la amenaza de cualquier actividad boliviana es más grande que la del crimen organizado en la región metropolitana. No, sí, pero es una amenaza distinta. Se lo doy como un ejemplo. No quiero seguir con ejemplo porque me puedo meter en un lío, pero ya no estoy en defensa. Pero yo le recomendaría, a ningún gobernante le recomendaría desproteja nuestra frontera desde el punto de vista de la soberanía. Pero lo que le quiero decir es que aún desprotegiéndola, nosotros tenemos una Fuerza Armada de ese porte. La región metropolitana es una ciudad de 8 millones de habitantes. Entonces, si van a hablar del tema de estado de emergencia, debería ser por zona, porque se puede hacer por zona. Ni siquiera por comuna, por zona. En aquellas zonas donde el gobierno llega a la conclusión, y no ha llegado, se podrá hacer, en que las fuerzas de orden y seguridad normales, están superadas. Superadas porque no pueden entrar, porque hay pedazos de zonas que las ganó la delincuencia, porque tienen un poder de fuego muy brutal, no sé. Pero eso hay que analizarlo, porque puede ser la causalidad de la impunidad de ciertos delitos, eso que estoy diciendo yo. Eso que usted dice, abre una discusión que es interesante porque uno pensaría en qué zonas de la región metropolitana eventualmente se ve este crimen organizado, y sin estigmatizar a nadie, es evidente que el centro de Santiago, la zona sur, la zona poniente, más que la zona oriente, están en una condición de esas características. Si esto fuera así y esta discusión se toma en serio y se avanzara, por ejemplo, en zonificar la región metropolitana. Usted decía, no por comunas porque no hay capacidad para poner militar en toda la región metropolitana. No por región. No por región. Zonificar. Eso significa la eventualidad de poner militares patrullando con los pertrechos que ellos tienen. Ellos tienen blindados. O sea, eso es una decisión política compleja. Pero por eso... Porque tú estás entregándole la seguridad a las Fuerzas Armadas. O pidiéndole refuerzo, porque también Carabineros va a seguir con funciones, también investigaciones va a seguir con funciones. Va a haber una coordinación, pero de acuerdo al estado de excepción por emergencia, que el único que se podría acudir, el jefe de la seguridad es un jefe de la defensa. Coordinado, como se hace en el sur, todo lo que quiera, pero el jefe está ahí, porque es una situación excepcional. Bueno, y ahí se podrá, si se llega a esa conclusión, se podrá tomar decisiones. Dentro del estado de excepción tú puedes declarar toque de queda, puedes crear dificultades en la capacidad de movilización, etc. Habrá que verlo, si es que es el camino que queda, pero eso tiene que analizarse con mucho rigor. Yo no tengo los datos exactos de lo que está pasando. Pero sí tiene el paso por defensa, sí tiene el paso por la subsecretaría y sí tiene el paso por interior. Y como ciudadano informado tiene los datos que al menos maneja la mayor parte de la ciudadanía. Sí. Y además está en el ejercicio privado de la profesión, o sea, casos conoce y está en el día a día, estás también haciendo clases, está en paz ciudadana, data hay.
O sea, Sí, no es alguien que esté viviendo en la punta del no, cerro no, aislado del no. país. Sí. Con estos antecedentes, estás en Paciudana. No, y estoy en el Centro de Crimen Organizado en la Universidad de San Sebastián. También, no, sí, por eso, con los hablo con antecedentes... algún Por eso, conocimiento, pero no... yo no sé que la quiero- política ficción no es algo que le agrade en general de hacer, pero si fuera una decisión que pasara entre otras manos por la suya, usted hoy día estaría, con los datos que hay sobre la mesa, más proclive a sí tener un estado de excepción o más proclive a no tener un estado de excepción constitucional con militares en las calles, dado lo que está pasando con crimen ¿Se lo organizado. puedo en la región contestar de otra manera? Como usted quiera. Mire, yo convocaría a los dos jefes policiales a la mesa del Ministerio del Interior, probablemente lo ha hecho la Sí. ministra Toja, le diría, ¿dónde está operando fundamentalmente las bandas organizadas? ¿Dónde pernoctan? ¿Hay inteligencia? ¿Dónde duermen? ¿De dónde se mueven? ¿De dónde salen a cometer delitos? ¿En la zona oriente, en la zona poniente? ¿Por qué no podemos entrar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué han ganado territorio en ¿Tenemos ciertos esa data? sectores? ¿Ah? ¿Existe esa data? ¿Esa información la tienen? Yo creo que debiera existir. Creo que debiera existir. Debería existir. Yo ahí operaría. Es que no, es que denos un minuto, denos un tiempo, nosotros vamos a lograr. Van a decir, pueden decir las policías, pero eso es lo que hay que ir sopesando, porque Y si existiera esa información y efectivamente los jefes policiales de la PDI, de Carabineros, le dijeran, mire, ministro, tenemos identificado más o menos estas zonas de la capital, acá se produce este tipo de ilícito con mayor asiduidad que en otros, ¿usted estaría en la posición de acudir a los militares? yo creo que si los efectos de la persecución de las bandas delictuales nacionales o extranjeras no están dando buenos resultados desde el punto de vista de que siguen actuando habitualmente y con grados importantes de impunidad, no absolutos importantes, yo no descartaría la posibilidad de hacer estados de excepción en zonas específicas de colaboración con la policía. Jorge No lo Burgos, descartaría para nada. exministro de Interior, le queremos dar las gracias por haber venido hasta nuestro estudio a hablar de seguridad, de política, de cómo está el mundo. Me Que tenga contrató una por buena- 5 minutos, me llega como media hora, que ya he perdido la costumbre. Así que, ¿Para qué usted? Ya. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hacemos una pausa, estamos de regreso inmediato. Ya.